En el segundo mes del año observamos retornos mixtos entre las diferentes categorías de activos, con avances positivos en las acciones globales y con retrocesos en los activos de renta fija. Sin embargo, el balance del mes fue favorable, con retornos positivos en nuestras recomendaciones de inversión para los diferentes perfiles de riesgo. Veamos con más detalle cómo fue el desempeño de las diferentes clases de activos durante el mes de febrero. Las cifras de actividad económica, inflación, empleo y resultados corporativos permitieron un avance positivo en las acciones globales. La renta variable global cerró febrero con un repunte del 4.2%, destacándose el desempeño de mercados como el estadounidense y el japonés. En Estados Unidos el índice S&P 500 avanzó un 5.2% y en Japón el índice Nippon subió un 7.9%. Por su parte, los mercados emergentes ganaron un 4.6%, jalonados por el desempeño de Asia, mientras que los mercados latinoamericanos retrocedieron un 0.5%. En Colombia, el Colcap retrocedió un ligero 0.2%. En cuanto a la renta fija global, el mercado siguió ajustando sus expectativas respecto a las futuras decisiones de tasas por parte de la Reserva Federal, en medio de mejores datos de actividad económica y datos de inflación que han reflejado que puede ser más difícil la última fase para llegar a la meta de inflación. La resiliencia de la economía estadounidense y los datos de inflación más elevados de lo previsto generaron desvalorizaciones. Los títulos del Tesoro americano con vencimiento a 10 años se desvalorizaron unos 30 puntos básicos, llegándose a negociar por niveles superiores al 4.30% para cerrar el mes sobre el 4.25%. Lo anterior presionó el desempeño de la renta fija a nivel global. Los títulos de renta fija TES en Colombia no fueron ajenos a este movimiento, por lo que también vimos desvalorizaciones. Los títulos con vencimientos de más corto plazo registraron desvalorizaciones de aproximadamente 25 puntos básicos, mientras que los títulos con vencimiento a 10 años observaron desvalorizaciones de unos 45 puntos básicos. Y fue así como el índice Coltest, que mide la evolución de los precios de los títulos de renta fija TES, retrocedió en el mes un 1.2%. En febrero implementamos nuevos ajustes tácticos a las recomendaciones de inversión para los diferentes perfiles de riesgo. A comienzos del mes habíamos bajado temporal y muy tácticamente la duración en la renta fija local, pero hacia finales de mes ajustamos nuevamente las estrategias e incrementamos una vez más la duración de la renta fija al interior de cada una de las recomendaciones. Esto teniendo en cuenta que estratégicamente seguimos viendo valor en la renta fija, por el ciclo esperado de política monetaria y la reducción en los niveles de inflación en el país. Teniendo en cuenta estos elementos y además el dato de crecimiento de la economía colombiana publicado recientemente por el DANE, que reveló un crecimiento del 0.6% para el 2023, un dato que resultó muy por debajo de las estimaciones de los diferentes analistas, consideramos entonces que el Banco de la República podría empezar a acelerar el ciclo de reducción de tasas de interés en el país. Y en consecuencia esperamos que las decisiones de nuestra autoridad monetaria en las próximas reuniones incorporen mayores recortes en las tasas de aquí y hasta el cierre del año. Este es un escenario favorable para asignar una mayor participación a la renta fija, particularmente aquella de corto o mediano plazo, que puede verse beneficiada por el efecto valorización de los títulos ante menores tasas de interés en el mercado. Por otro lado, llevamos de una menor preferencia a una preferencia neutral nuestro posicionamiento en la renta fija internacional. Recordemos que desde el inicio del año la resiliencia que sigue mostrando la economía estadounidense, sumada a los datos más recientes de inflación en los Estados Unidos, han llevado a un ajuste rápido de las expectativas del mercado sobre el inicio de recortes de tasas de interés por parte de la Fed. Iniciando el año, el mercado estaba mucho más optimista frente a la posibilidad de recortes más pronto y en mayor magnitud, pero ha venido ajustando estas expectativas ante los datos más recientes de actividad económica, de empleo e inflación.
Con esto, los títulos del Tesoro americano a 10 años se han desvalorizado en lo corrido de este año aproximadamente unos 40 puntos básicos, ubicándose incluso durante febrero por encima del 4.30% en su tasa de negociación. Dados estos niveles alcanzados por estos títulos y el ajuste de las expectativas del mercado ahora más alineadas a nuestra visión, consideramos oportuno realizar ese ajuste, llevando nuestra preferencia en la renta fija internacional a un territorio neutral. Finalmente, también neutralizamos nuestra mayor preferencia en las acciones de los Estados Unidos. El rápido avance que ha tenido el mercado americano, cuyos índices han alcanzado máximos históricos, por ejemplo el S&P 500 superando los 5.100 puntos, sumado a las valoraciones que lucen cada vez más costosas frente a otros mercados, así como el ajuste en las expectativas de futuros movimientos de tasas de la Fed y un mercado en terreno muy optimista, pueden hacer más vulnerable al mercado accionario en el corto plazo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los buenos datos de actividad económica, menores niveles de inflación, la fortaleza del mercado laboral y el impulso por la inteligencia artificial podrían permitir un avance positivo de las acciones en el corto plazo, pero con un potencial tal vez más estrecho. Por lo tanto, llevamos a terreno neutral nuestra preferencia por las acciones.